Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video semanal en el canal Entrenando tus Finanzas. Soy Franco Tiberti y en este video vamos a estar repasando, como corresponde el cierre de maíz, lo más relevante en cuanto a las variaciones mensuales, el cual ya pongo más grande en pantalla para que podamos analizar juntos las variaciones, en primer lugar, de los dólares financieros. Bien, el dólar oficial cerrando en 1.200, el dólar MEP en 1.191 y el dólar CCL superando los 1.200, prácticamente en 1.205, nos dan variaciones cercanas al 1%. Estos datos a tener en cuenta porque veníamos con un dólar bastante calmo, incluso en descenso, y sobre el final de esta última semana de mayo repuntaron al alza. Ahora lo vamos a estar viendo en los gráficos. Por el lado de los bonos, tanto AL como GD30, que son los que tomamos de referencia, con alzas del 1,5 y el 2% mensual, con un riesgo país cayendo a 651 puntos. La verdad que buen avance, buena performance de los bonos soberanos para el mes de mayo. También vamos a estar ampliando esta información en los gráficos en unos minutos. Por el lado de los índices de renta variable, el Merval también con linda suba de un 8,5%, medido en dólares un 7,88, llegando a los 1.900, más allá de que en ciertos, al comienzo de esta última semana de mayo, había llegado por encima de los valores de los 2.000 puntos en dólares. Así que también esta última semana que tuvimos la caída, la suba, perdón, de los tipos de cambios, también coincide con la caída de la renta variable argentina. También vamos a mostrarlo en los gráficos en unos instantes. Por el lado de Estados Unidos, tanto Dow Jones, Nasdaq como Standard & Poor's mostraron una excelente recuperación. Fíjense en el Nasdaq, 9% subiendo. Veníamos de un mes de abril muy turbulento con el tema de las cuestiones de la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, y finalmente la recuperación llegó en este mes de mayo, el cual disparó los índices por el aire. Por el lado del mercado emergente, subiendo un 4%, Brasil más tímidamente subiendo 0,63%, y China también mostrando un muy buen mes, subiendo 3,37%. Por el lado de los commodities, tenemos el oro sin variaciones, tenemos la plata subiendo un 1,26% y tenemos el petróleo subiendo casi un 4%. Pero todo esto que hemos visto vamos a repasarlo ahora en los gráficos, así que ya detengo compartir la pantalla de las variaciones y me voy directamente para acá, para el dólar CCL, lo mencionado, ¿sí? 1.205, 1.206, fíjense, este es el gráfico diario, ¿bien? Diario del dólar contado con liqui. Y fíjense cómo el día jueves tuvimos una suba del 1,46% y también este día viernes, pero si no, nos mantuvimos en niveles de 1.164%. Vamos a ver ahora en versión mensual la caída del mes de mayo, del mes de abril, perdón, 9,34%, y este mes de mayo subiendo cercano al 1%. Nos vamos a ir a ver el dólar MEP, también similares cambios para el mes acá. Mes de mayo está prácticamente sin variaciones, subiendo 0,71%, cerrando en 1.191. Me voy a verlo aquí en diario. Bien, acá estamos. Fíjense cómo algo similar con lo que mostramos del contado con liqui. Bien. Cómo vino el ascenso esta última semana, si no estábamos debajo de los 1.150, ¿sí? Así que esta semana fue muy, muy fuerte la suba de un 4%, ¿sí? Prácticamente el rendimiento de dos meses de renta fija, que están rindiendo aproximadamente un 2% por mes, un fondo conservador. Bueno, lo comió en tan solo una semana las variaciones al alza del tipo de cambio. Me voy para ahora los bonos. Vamos a mostrar el AL30. Perdón, vamos a verlo en dólares, ¿sí? En dólares. Así que vamos a ver el AL30D con los valores mencionados de 68, 38, que fueron el cierre para esta semana y para el mes. Vemos un mes que comenzó, aquí vamos a verlo acá
por mes. Acá sí, cada barra representa un mes. En abril habíamos tenido un ascenso del 5,73%, muy favorecidos con la liberación del cepo, las noticias de la liberación del cepo. Este mes, 1,53 al alza para el bono del E30D. También buenas variaciones, acercándonos ya muy pronto a julio, en donde será la fecha de corte del próximo pago de intereses y amortización. Para el lado de las renta variable, siguiendo en Argentina, vemos aquí el gráfico del mes. Tenemos al índice Merval cercano a los 1.900 puntos, ¿sí?, de cierre. Ahí lo vemos. También con un excelente mes previo a también la volatilidad del mes de abril, ¿sí? 7,42 al alza, pero si nos vemos en día vamos a decir, che, pero estábamos mucho mejor hace unos días, sí. Estábamos muchísimo mejor, estamos encima de los 2.000 puntos, 2.050, llegamos a tocar, pero esta última semana se calentaron las cosas. Subió el dólar, bajó un 7% la renta variable, que de no haber sido así estaríamos con un más 15, estaríamos hablando, ¿sí?, de variación mensual en mayo, ¿sí?, que hubiese sido desde aquí para acá, ahí, más 16 incluso. Bueno, estas últimas 2 jornadas el Merval no acompañó la suba y han sido variaciones en baja. Pero por el momento tampoco estamos en una zona preocupante, ¿eh? Ahí es donde estamos actualmente, en los 1.900, también un número redondo que puede llegar a ser importante zona de soporte. Vamos a estar siguiéndolo de cerca. Nos vamos para Estados Unidos con el Nasdaq, también una excelente recuperación, decíamos, para el mes de abril una suma del 9%, 9,18%, excelente, ¿eh? Excelente la recuperación que ha tenido el Nasdaq, luego de un abril también que amagó, fíjense lo que es esta vela, ¿sí? Así desde el noviembre, octubre del 2023 no teníamos un tan buen mes de suba, ¿sí? Acá, noviembre, que teníamos 10,82 en un mes, bueno, y que fíjense que siempre coincide, ¿eh? Se dan meses de caída y una gran recuperación, pensando en una recuperación fuerte como la de este mes de mayo. ¿Será este caso también el inicio de una excelente recuperación hacia primero nuevos máximos históricos para luego romperlos? Bueno, a estar atentos, ¿eh? Si vemos el Standard & Poor's, también tenemos un gráfico similar, aunque la suba fue un poco más conservadora, del nada más y nada menos 6,28%, también más que interesante, y que también, fíjense, habíamos tenido en noviembre la última suba así de 9%. También hacía bastante, no teníamos una recuperación mensual tan importante, ¿sí? Vamos ahora con el Brasil. Vamos a mostrar también algo de mercados emergentes para saber dónde estamos parados, ¿sí? Un buen mes también de suba de un 4%, pero nos mantenemos por debajo de los 45,5 que habíamos trazado, 45,50, ahí de soporte de resistencia. Estamos en una zona crítica, ¿eh? Crítica en el sentido de que importante para superar al alza, ¿eh? Brasil también no fue de los que más subieron en este mes, pero viene acumulando un inicio de año interesante, ¿eh? Desde el 12% que había hecho en enero, acumuló 7, 4 y ahora más conservador la suma de mayo, pero mostrando recuperación de a poco. Brasil, que puede, ya hace tiempo está interesante. Por el lado de China, bastante calmo, si bien fue una suba también interesante del 3%, veníamos de una caída del 5,5% y estamos en valores que hacía también hace 2 o 3 meses, en febrero, donde habíamos tenido una recuperación extraordinaria. En los mismos valores nos encontramos, ¿sí? La recuperación en sí importante comenzó ya hace un año, cuando estábamos valiendo $22, bueno, ahora estamos en 35, ¿sí? 60%. Recordemos que también, hablando ya de países orientales, estamos hablando de China, ahora se incorporó uno de los nuevos CDRs relacionados a Japón, lo cual también abren un poco más la cancha, con todas las opciones de inversión que tenemos
tanto en empresas como también en ETF, y que pronto vamos a estar haciendo. El próximo video va a ser el del análisis de los 5 nuevos ETF que tenemos justamente en el mercado. Bien. Vamos ahora con los commodities para cerrar las variaciones. Nos vamos con el oro, que habíamos tenido un mes sin variaciones, estamos muy cercanos ahí a los máximos históricos. La plata, sin grandes cambios también este mes, cercano a los máximos históricos. Y el petróleo, que sí es importante seguirlo más de cerca, porque estamos en valores muy, muy bajos. Fíjense, desde valores tan bajos como febrero del 2021, febrero-marzo del 2021, desde hacía 4 años que no estábamos en estos valores, y el mes de abril había sido una paliza para el petróleo, había caído un 18,45%. Bueno, este mes de mayo muestra una recuperación de un 4% de suba, lo cual puede dar abrir otro panorama. Pero siempre el petróleo que decimos tiene que romper en primera medida la barrera de los 61, 62 dólares para luego empezar a hablar nuevamente de valores de 70 y 80 dólares. ¿Sí? Que sería un valor quizá promedio del último tiempo, ¿sí? De los últimos 20 años. ¿Sí? Bien, aún no estamos en zona de riesgo como 2016, 2020, lógicamente, donde había sido terrible ahí la caída, fíjense, pero no estamos en la misma sintonía, en la misma situación mundial, por lo cual, por el momento, lo descartamos. Con respecto a las tecnológicas, tuvimos la presentación de NVIDIA, de balance, y también fue un impulso alcista. Tuvimos un mes extraordinario para NVIDIA, fíjense, suba del 24% en el mes para NVIDIA. Presentó balance esta semana, fue el día miércoles luego del cierre de los mercados, y el día jueves cerró más 3,25, aunque si bien este viernes reacomodó sus valores a la previa de la presentación, ya que cayó un 3%. Pero así todo, previo a la presentación del balance, ya en el comienzo del mes de mayo, dio un impulso alcista que lo ubica en los 135 dólares, y lo cual muestra un poco de recuperación de un activo que es extraordinario, de una empresa extraordinaria, pero que había sido bastante castigada en el comienzo de este 2025. Me voy para cerrar con los datos más importantes, ¿sí?, del mercado. Atención, ahí les voy a compartir acá la pantalla para ver las novedades, bien brevemente. Distintas consultoras privadas señalaron una marcada desaceleración inflacionaria durante mayo. Equilibra, bueno, una de las consultoras privadas, vamos a ir más grande, estima un IPC del 2, analítica del 2,1, 2,2, bueno, está en torno a eso, 2,3 algunas otras, y un incluso CIT proyecta una cifra por debajo del 2%. Así que estar atentos con los datos de inflación de mayo, que aún faltan. Bueno, de hecho hoy recién está terminando el mes, pero que puede marcar números muy, muy bajos, de hecho de los más bajos de la gestión de Javier Milei. En todos los casos, la baja se explica por justamente la reducción de precios en los alimentos y estacionales. El gobierno avanzará con un nuevo recorte de subsidios eléctricos. Será para 150.000 usuarios del régimen de zona fría. Tras la reciente quita aplicada a más de 15.000 hogares de alto ingreso en el AMBA, se estima que esta nueva medida generará un ahorro fiscal superior a los 3.000 millones de pesos. Por otra parte, también la producción de petróleo en Neuquén tuvo un incremento del 18% interanual en abril, alcanzando los 462.000 barriles diarios. Más del 95% de ese volumen provino de vaca muerta, ¿sí?, confirmando obviamente el peso que tiene vaca muerta en el sector energético. En cuanto a Estados Unidos, Donald Trump extendió la pausa de los aranceles del 50% a los bienes de la Unión Europea hasta el 9 de julio. ¿Sí? Esto sucedió el viernes pasado, no ayer, sino el otro viernes, donde Trump había expresado que recomendaba imponer un arancel del 50% a la Unión Europea a partir del 1 de junio. Sin embargo, tras un diálogo entre el mandatario y la presidenta de la Comisión Europea, se va a extender la pausa en la aplicación de dicha alícuota hasta el 9 de julio de este año. En este sentido, a través de su cuenta, la titular de la Unión Europea expresó que Europa está lista para avanzar en conversaciones, pero que para llegar a un buen acuerdo se necesitará tiempo hasta el 9 de julio. Cabe recordar que actualmente la alícuota para la Unión Europea es del 10%, luego de que se anunciara la reducción del arancel que originalmente iba a ser del 20%. Recuerdan todas estas tensiones donde
Trump había salido con los tapones de punta, poniéndole aranceles a todo y luego enfrió un poco la cuestión, reduciendo bastantes de ellos. El índice de confianza del gobierno local argentino, ahora hablamos de noticias argentinas, subió 5% en mayo, alcanzando los 2,45 puntos sobre un máximo de 5. Es el primer aumento tras 5 caídas mensuales consecutivas entre diciembre y abril, ¿sí? En promedio, la confianza en la gestión de Javier Milei durante sus primeros 18 meses se ubica en 2,51, por debajo del promedio del expresidente Mauricio Macri en el mismo periodo, pero por encima de Alberto Fernández, que había tenido 2,24. Los 5 componentes del índice mostraron mejoras, destacándose el aumento del 8,7 en desempeño general del gobierno. Por región, la confianza creció más en el interior, mientras que en Cava cayó 4,5. Atención con esto, el Tesoro volvió al mercado internacional con una colocación de $1.000 millones del TIP 30, una tasa del 29,5, recibiendo ofertas por $1.900 millones de parte de 146 inversores internacionales. Es una excelente noticia, ¿sí? Una excelente noticia. Iba a ser inicialmente por 1.000, era lo que se salía a buscar, y se recibieron 1.900, mucho más, casi el doble de lo que se necesitaba. Esta emisión implica un aumento en las reservas internacionales que, junto con la expectativa de nuevas emisiones similares, mejora las perspectivas de cumplimiento del programa con el FMI y contribuiría a la caída del riesgo país. En cuanto a Estados Unidos, los aranceles globales aplicados fueron declarados ilegales por la Corte de Comercio Internacional de ese país. Por unanimidad, los 3 jueces que integran la Corte definieron que la administración de Donald Trump había invocado de manera equivocada una ley del 77 para imponer los aranceles que se conocieron durante el llamado Día de la Liberación. Si bien se espera que el gobierno de Trump apele esta decisión, de hecho le han apelado luego, eventualmente podría ser definida por la Corte Suprema de Justicia. Se trata del mayor revés contra la política comercial del presidente desde su asunción. Según Bloomberg, el portal Bloomberg, la sentencia le da 10 días al gobierno para llevar a cabo los mecanismos administrativos para eliminar los aranceles, entre los que se incluirían alícuotas del 30 a China, 25 para México y Canadá y 10 para la mayoría de otros bienes que ingresen a Estados Unidos. Cabe destacar que esta regulación no afecta a la mayoría de los aranceles aplicados a China durante el primer mandato de Trump, ya que cuenta con otro fundamento legal. Bien, atención con esto también, ¿eh? Es de novela lo que está sucediendo en Estados Unidos con el tema de los aranceles. Sobre el cierre de la temporada de balanza de Estados Unidos, Nvidia reportó resultados mejores de lo esperado, tal como lo mostrábamos en pantalla anteriormente. La compañía registró ingresos por $44 billones por encima de lo estimado y una ganancia por acción también de 0,96, también por encima del 0,93 que se esperaba. Una noticia local, el FMI decidió postergar hasta julio o más su reunión para revisar el acuerdo con la Argentina debido a divisiones internas dentro del mismo directorio causadas por el incumplimiento del país en la meta de las reservas internacionales netas según la Nación. Esto implicaría un retroceso en los desembolsos, así que afectaría obviamente a nuestro país en cuanto al ingreso de este dinero. El organismo busca darle al gobierno más tiempo para acercarse al objetivo fijado en abril. Esta semana el Tesoro emitió un bono en pesos suscrito en dólares por $1.000 millones y está negociando un préstamo similar al que acordó a principios del año por otros 2.000 millones y busca atraer inversiones mineras de Estados Unidos, Francia y China. Y para cerrar, 2 noticias de Estados Unidos, en cual el presidente Donald Trump se reunió con Jerome Powell. A través de un comunicado de la Fed indicaron que en la reunión se discutieron cuestiones económicas relacionadas con el crecimiento, el empleo y la inflación. También aclararon que Powell no discutió acerca de sus expectativas de política monetaria, pero según Bloomberg, Trump habría utilizado la reunión para volver a presionar a Powell para que la Fed baje la tasa de política monetaria. En este sentido, la secretaria de prensa indicó que Trump le dijo a Powell que cree que el mandamás de la Fed está cometiendo un error al no reducir la tasa de interés. El mercado espera que la Fed realice 2 recortes de tasa en este 2025, siendo el primero en septiembre recién. ¿Sí? 4 meses. 3 meses faltan aún. El secretario del Tesoro, por último, de Estados Unidos, dijo que las conversaciones entre su país y China se encuentran estancadas. ¿Sí? En una entrevista, Bresson señaló que espera que las conversaciones entre ambas naciones continúen en las próximas semanas y consideró que el involucramiento de los mandatarios de ambos países sería fundamental para una resolución positiva. También el secretario indicó que están cerca de cerrar otros acuerdos comerciales importantes. Bueno, ahí lo mencionado, ¿sí? Cabe señalar con que se detuvo la sentencia de la Corte de Comercio Internacional que había declarado ilegales los aranceles recíprocos, manteniéndolos vigentes mientras dure la apelación, ¿sí? Ya que había apelado lo que les comentábamos recientemente, la apelación de esta nulidad o
de los aranceles. Bien, así que por el momento está pelado y como está pelado, estaría en vigencia, hasta tanto se demuestre lo contrario. Muy bien, hasta aquí el video semanal en donde hemos traído lo más relevante del mes. Espero que les haya sido de su agrado, que les haya servido, que les brinde información para también estar informados justamente para tomar decisiones correctas a la hora de las inversiones. Dejen aquí debajo sus comentarios qué les pareció, qué quieren que le agreguemos, si están a favor o en contra de algunas de las medidas anunciadas allí por Estados Unidos y todas estas tensiones políticas. Y también, obviamente, nos ayudan mucho compartiendo este material, dándole like y suscribiéndose a nuestro canal. Nos estaremos viendo en un próximo video con más información del mercado y más análisis del mismo. Que tengan una excelente semana. Chau, chau.